Hola para todos, bienvenidos a su canal Marta Astral. Gracias por estar aquí con nosotros. Como cada semana, un horóscopo para ti, mi querido Escorpio. ¿Qué dice el horóscopo? Símbolo agua, simboliza la destrucción y el renacimiento. Apasionados, generosos, conformistas, determinados, excelentes amigos, generosos. Además, el Escorpio posiblemente no perdona algunas desilusiones en la relación, pero son demasiado humildes. A título de amistad saben perdonar muy fácil, es increíble, y a título fraternal. Muy bien, un triunfo para ti, mi querido Escorpio. La paz y la tranquilidad vuelve a reinar después de algún tiempo de sinsabores. Dice que empezaste a involucrarte con todo lo que es tuyo, con lo que te pertenece, con lo que quieres atraer para ti. Recuerda, Escorpio, que tú puedes lograrlo todo. Tú tienes esa capacidad de atraer todo lo positivo por todas estas cosas positivas que te adornan. Además, porque los planetas que están a tu lado generan demasiada fuerza, demasiado dinamismo en ti y la suficiente lucha en tu vida. Tú sabes salir de cualquier situación. Un disgusto alrededor tuyo, con un amigo, con una amiga, con alguien que te genera una situación ahí como incómoda, como molesta, como que realmente te incomoda lo que está sucediendo o lo que te acaban de hacer. Hay que tomar en cuenta que no siempre todos los amigos son honestos, son leales. Incluso hay personas que siempre saben decepcionar a otros. Sin embargo, piensa que la tranquilidad y la felicidad dependen de ti. No permitas que otros sean los dueños de toda esa parte maravillosa que no mereces destruir. Hay que poner cuidado con temas de la salud, papeles, exámenes médicos, pero durante estos días, Escorpio o pareja de Escorpio o alguien muy especial para Escorpio, muy pendiente de temas en la salud. Dice también que vuelve personas del pasado. Pero Escorpio, definitivamente tú tienes que pensar en las situaciones del pasado, porque a ti te talla demasiado que en el amor a ti te sean desleal. Entonces tienes que pensar definitivamente si eso es lo que quieres hacer. En algo que no esperas, un triunfo deseado, relacionado a caminos abiertos que te ofrecen dinero y tranquilidad. Esto puede ser que algo que estás esperando para abrir o un propósito nuevo pronto se dará. Celos en la relación o dudas en la relación. Pero es que hay alguien por ahí alrededor tuyo que podría estar involucrado en esas personitas que pertenecen al diario vivir y dudas de que una persona te quiere. Esto es exactamente para las parejas que no tienen esos compromisos tan fuertes como el matrimonio, o sea, aquellos que son novios o que apenas medio conviven o que todavía no están claros con la relación. Podrías pensar si esa persona lo que siente por ti es una pasión y pedirle que aclare sus sentimientos, aunque realmente el horóscopo dice que aclarará sus sentimientos. Lo que inició como un juego o como un tema, una atracción física o un tema pasional, se convierte en una situación bastante bonita porque termina siendo amor. Los casados que están separados determinan hablar de dinero. Y aquí se vienen algunos disgustos por temas económicos, por aquello tan conflictivo que a veces se
Vuelve en algunas parejas y es importante que tomen decisiones. Yo siempre he dicho que una relación se inicia en amor, en felicidad, en gestos lindos, en sonrisas. Qué mejor concluir una relación de esa misma manera. Lo que se murió, lo que se acabó y sencillamente quedan algunas situaciones importantes, el aprendizaje, el cariño, los afectos, los hijos, la familia, que no son culpables de lo que suceda alrededor de ellos. Esas personitas que se están separando, esas personitas que se acaban de separar, que están solitos y solitas, dice que encuentran una nueva relación. Pero es que estas personitas deben de hacer algunos cambios, incluso pensar en independencia económica, negocio, que lo cual sería beneficioso para que continúen su trabajo, pero ejerciendo lo que les gusta. Dice que definitivamente Escorpio hace un cambio que está proyectado para hacer. Bueno, aquellos que han querido comprometerse, es el mejor momento para que lo hagan, pues están terminando profesiones, están terminando estudios y también están próximos a irse con fines de estudio. Entonces, ¿qué mejor que concluir un compromiso? Papeles y documentos de abogados, de oficinas, algo que tienes que solucionar muy próximamente para ti. Pero también en esos papeles es importante que estés muy pendiente, no sea que te vayas a llevar una situación, un disgusto innecesario. Escorpio, haces un viaje flash, un viaje de momento por una situación un poco perturbadora en familia. Hay que pedirle a Dios sabiduría y pedirle a ese arcángel Jofiel que nos dé la sabiduría, mi querido Escorpio. Déjame contarte que martes y jueves hay horóscopo para ti en este canal, un horóscopo flash, algo que te dirá lo que está sucediendo ese día contigo en el amor, en el trabajo, en la salud, en todos los temas de tu día. Y también encuéntrame en TikTok como Marta Astral 2021. Date una miradita por allí, por esta red social, y qué rico que allí nos podamos ver también contigo. ¿Qué dicen las hadas? ¿Qué tienen para ti? A ver cómo nos encontramos el día de hoy. Bueno, el aventurero. Ah, qué bien. El aventurero inicia pidiéndole a Escorpio que ponga las prioridades sobre la balanza, ponga la fuerza, el amor y todo lo necesario sobre la balanza. Es importante que tomes en cuenta lo que hay a tu alrededor. Deja tus inquietudes, tus miedos, tus temores atrás y dedícale tiempo a lo que realmente lo merece. Dice que tomes decisiones asertivas con los próximos pasos que piensas dar y que cuides de un tema bastante importante, unos papeles que legalmente abren el camino hacia el futuro. ¡Qué bien, Escorpio! Tú eres capaz. ¿Qué dicen las gemas preciosas? ¿Qué nos dicen los cuarzos? ¿Y qué piedra le corresponde? Aparece el jade verde. El jade es una piedra que emite la calma. Es una piedra que proporciona limpieza, protección y favorece el equilibrio del cuerpo y de la mente. Llévala contigo si la tienes, que además de hermosa, es un equilibrio para ti maravilloso. Jofiel y su velo en naranja. Jofiel, el príncipe de la sabiduría. Para quienes estudian, para quienes hacen negocios, para que tienen, incluso para aquellos que hacen proyectos nuevos, que se dedican a la ciencia. Es maravilloso, Jofiel.
1873, el número de la suerte, y 690. Escorpio, activa la campanita para que este horóscopo te llegue semanalmente. Un abrazo y que todas las cosas hermosas te sucedan a ti durante esta semana. Gracias por ver Marta Astral. Síguenos en nuestras redes sociales.